Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que se conectan por nuestro canal de YouTube para poder escuchar el devocional que compartimos con todos ustedes los días martes de cada semana. Esperamos que se encuentren muy bien y en esta mañana queremos compartir la palabra de Dios, en el cual hoy hemos titulado "Sufro penalidades", y los invito a que me puedan acompañar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 7. Y yo se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice: "Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas". Estas eran las palabras que Pablo hablaba a Timoteo. Y en estas palabras de Pablo hacia Timoteo, lo exhortaba y, según la versión Reina Valera, habla y le dice que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La nueva versión internacional, dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado. Vemos que Pablo alentaba a Timoteo en estas palabras a poder compartir el sufrimiento, a poder sobrellevar la carga. Y esta palabra, que es sufrimiento, y que el verbo traducido es sufrir penalidades, y tiene que ver con el verbo sun kakopateo, ¿sí?, que justamente quiere decir compartir sufrimientos. Y vemos en las palabras de Pablo hacia Timoteo que previamente en la palabra, allí en la carta que había escrito a Timoteo, lo invitaba a participar de las aflicciones que son propias del Evangelio, y alentaba en esto a compartir los sufrimientos por el Evangelio. Vemos que Pablo exhorta a Timoteo a unirse con él y con Cristo en aceptar su parte del sufrimiento, la cual que le tocaba como cristiano en este caso y como evangelista, ¿no? Y Pablo le hacía saber a Timoteo de que Dios da ese poder para poder hacerlo. Y si vemos en la palabra de Dios, Pablo señala y dice que tenía que ser sobrio y tenía que soportar todas las aflicciones. Y luego le dice que hiciese obra de evangelista y que cumpliese su ministerio. Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué son esas penalidades? Vemos en la definición que penalidades tienen que ver con sufrimientos, con trabajos, con males, con dificultades, con tribulaciones, con inconvenientes, con contratiempos, con molestias, ¿sí? Y vemos allí en la palabra de Dios, en el pasaje que leíamos inicialmente de Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 9, hace mención, y Pablo le dice que conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Si vemos, nosotros podemos pensar de que el vivir una vida de sufrimientos, quizás uno puede pensar en limitaciones. ¿Para qué voy a sufrir si puedo vivir de manera feliz y evitar aflicciones? Pero vemos que la palabra de Dios nos enseña que de esto se trata el Evangelio. Quien está dispuesto a seguir a Cristo debe estar dispuesto a renunciar, a negarse a sí mismo. Y el negarse a sí mismo tiene que ver con una renuncia a deseos personales, anhelos, voluntades, y someterse a una voluntad que no tiene que ver con la de sí mismo, sino tiene que ver con la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra. Pablo hacía manifiesto esto, que él sufría como preso, ¿sí? Y vemos que otros textos también que Pablo hacía mención describen el sufrimiento que el cristiano debe soportar por causa de Cristo y del Evangelio. Y Pablo
hablaba de soldados y hacía manifiesto esto. Hablaba de soldados literales, ¿no? Quizás no de los que vemos nosotros en los diferentes películas, o quienes están en las calles trabajando como tal. En nuestro caso, acá en nuestro país, gendarmería, ¿no? Y en otros países se llama tal cual, como soldados que están en defensa de ciudadanos y en sí de coronas, de reyes y demás. Pero Pablo hacía referencia de esto. Hablaba de los conflictos, de los sacrificios, de la lucha, del trabajo que sufre el cristiano y que debe estar dispuesto también a compartirlas, como Cristo lo hizo. Ahora, ¿cuáles son esos sufrimientos del cristiano? Y uno de los primeros sufrimientos que debemos soportar tiene que ver con el rechazo. Tiene que ver con la persecución que es propia de quienes se oponen a la cruz del Señor, quienes se oponen a la cruz de Cristo. Si vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20, podemos ver que dice la palabra de Dios: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente, es aprobado delante de Dios. Y dice el verso 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y continúa la palabra del Señor diciendo: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es a lo que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir: el rechazo por causa de Cristo, la oposición de la defensa por causa de Cristo, la oposición por el Evangelio, la oposición a la cruz de Cristo. Y esto allí vemos en la palabra de Dios. Pablo se lo hacía manifiesto a Timoteo, pero también allí vemos en el libro de Pedro, Primera de Pedro, que hacía mención de esto, de a lo que debemos estar dispuestos y de quién tenemos el mayor ejemplo para poder imitar. Si vemos en segundo lugar, dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 6, verso 7, dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esto es algo que hoy en día está muy latente en la iglesia, y que justamente el pasado domingo el pastor hablaba en referencia a esto también, hacía mención. Cuando aparece la exhortación, aparece la pregunta: ¿y por qué? Y a veces el por qué pareciese que viene a reemplazar la respuesta de nuestra poca voluntad a no decir: no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Porque a veces se considera que la exhortación tiene que ver con un capricho o con una cuestión en donde yo puedo o no estar de acuerdo con lo que se me está diciendo. Pero la exhortación viene porque la palabra de Dios está señalando lo que debemos hacer, y si no lo estamos haciendo tal cual, no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y esto es algo que hoy en día está muy frecuente y muy latente en la vida espiritual de los creyentes. La poca disposición a obedecer la exhortación, la corrección, y quien exhorta muchas veces no lo hace porque tiene temor de ser rechazado, tiene temor al que dirán, temor al pleito, temor al cuestionamiento, pero no nos damos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de la defensa de la palabra de Dios y la defensa también de la verdad de la palabra de Dios, y en quien nosotros consideramos quién es la verdad. En tercer lugar, debemos estar dispuestos también a sufrir la tribulación.
Dice la palabra de Dios en Romanos 12:12, sufridos en la tribulación. Debemos estar dispuestos a que la tribulación también es parte del sufrimiento. Y no solamente hablamos de tribulación cuando estamos enfermos, sino también hablamos de tribulación cuando estamos atravesados por diferentes situaciones económicas, cuando estamos atravesados por situaciones familiares y cuando nuestra fe se encuentra desafiada en estas situaciones, en estos momentos de tribulación. Porque es ahí donde estamos siendo probados, está siendo probada nuestra fe también. Estamos siendo probados nosotros en cómo vivimos nuestra vida cristiana, en cómo vivimos la palabra de Dios, cómo vivimos el sufrimiento, queridos hermanos, queridos amigos. Y cuán importante es que nosotros podamos realmente aprender a no jactarnos de la tribulación. A veces nosotros nos jactamos de la tribulación, pero no para agradar al Señor, sino para que los demás vean cuánto nosotros soportamos. Y ojo, a veces soportamos, pero no para realmente aprender y salir fortalecidos de esa tribulación que atravesamos, sino que tenemos que tener cuidado que a veces en la tribulación terminamos resistiendo al Señor para que Él vea qué tan fuerte somos nosotros. En cuarto lugar, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos saber que la tentación muchas veces también es parte de las tribulaciones y del sufrimiento. Pero la palabra de Dios dice que Dios va a proveer justamente la salida para que nosotros podamos resistir la tentación, abandonarla y podamos soportar. O sea que a veces nosotros consideramos que la tentación y que cedemos a la tentación porque solamente somos débiles. Sí, somos débiles, pero también muchas veces somos débiles porque nosotros no confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en el poder de Dios y nuestra fe no está puesta en Dios. Y muchas veces esa tentación, y hablábamos con los niños el día sábado, que a veces nosotros confesamos, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos. Confesamos que esto nos hace daño, confesamos que esto nos hace mal, confesamos que esto es pecado, que no está bien, pero no estamos dispuestos a cambiarlo. Y siendo que Dios nos ha provisto de la salida para esa tentación. Y no hablo solamente de la tentación a lo que nosotros podemos conocer como las cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con la lascivia, con la fornicación, el adulterio, sino también tenemos que pensar que muchas veces somos tentados en nuestro corazón a inclinarnos hacia sentimientos, emociones que no tienen que ver con la voluntad de Dios, que no tienen que ver con Dios. A veces nosotros elegimos esas emociones, esos sentimientos, pero para poder encontrar una satisfacción interna, personal, y somos tentados hacia eso. Y a veces nosotros nos aferramos a eso como un estilo de vida y dejamos que eso fluya en nuestro interior, pero no dejamos que el poder de Dios, la verdad de Dios, su palabra, fluyan como ríos de agua en nosotros para que eso sea desechado. Y eso también muchas veces nos lleva a la tentación, nos lleva a perseverar en que la tentación la consideramos que es algo que es Dios que tiene contra mí, de que es Dios que permite que pase por esto, pero siempre las resoluciones son a nuestra manera, son conforme a nuestros planes, nuestros propósitos, como nosotros hemos aprendido,
pero no soportamos la tentación, no resistimos conforme a la salida que Dios nos da. En quinto lugar, dice la palabra de Dios, y podemos ver ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Y cuáles son esos oprobios? Las injurias, las calumnias, los chusmeríos, los comentarios. Ese tipo de comentarios, ese tipo de injurias son las que también tenemos que resistir y estar dispuestos a sufrir. A veces somos vituperados por esas causas y cuando lo escuchamos y vemos que nuestra piel, nuestro pellejo está siendo gastado, se está comiendo, automáticamente ¿qué hacemos? Abandonamos y decimos, no, bueno, mi imagen tiene que perdurar, mi imagen tiene que perseverar, mi imagen tiene que estar allí intacta, yo no puedo quedar pegado, automáticamente abandono. O automáticamente me desentiendo y no me hago cargo. ¿Y qué hago? Cedo, escucho, soy partícipe. Quizás me transformo en ese consejero secundario en donde yo asiento que el otro tiene que hacerse cargo de, pero yo no me hago cargo de mi parte, de lo que realmente es. Y acá debemos tener cuidado, porque muchas veces acontece en nuestro corazón de que nosotros no soportamos las injurias, las calumnias, porque en nuestro corazón y en nuestro interior queremos que siempre se hable bien de nosotros. Queremos que siempre se nos diga cosas bonitas de nosotros. Queremos nosotros quizás de esa manera creer que agradamos, pero en realidad no estamos agradando a nadie. No estamos siendo aceptos delante de la presencia de Dios. Nos estamos agradando hacia nosotros mismos, pero no estamos agradando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y menos que menos, con un corazón dispuesto a obedecer su palabra y a someterse a su voluntad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:34, el despojo de vuestras bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. También tenemos que estar dispuestos a sufrir por las cosas materiales. Tenemos que estar dispuestos también a sufrir por las pérdidas materiales. Tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades por aquellas cosas que quizás nuestros corazones anhelan materialmente, pero no están en la voluntad de Dios. Y a veces nosotros en esas pequeñas cosas es cuando nosotros nos consideramos que somos los reyes de Dios, somos las princesas de Dios, como se escucha y se dice, y tomamos postura y hacemos y arrebatamos. Pero no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere. Y si Dios no lo permite, es porque quizás no está en su voluntad y quizás tampoco lo sea su voluntad. Dios nos da conforme a lo que necesitamos, dice la palabra de Dios. Dios no nos da conforme a lo que queremos. Dios no nos da conforme a lo que mi corazón desea, anhela, avisora, quiere. No hay un yo quiero para Dios. Para Dios es lo que yo quiero para tu vida. Y ahí se producen muchas veces esos quiebres y muchas veces allí comienza a decantar nuestros corazones que se declinan a hacer lo malo, a amar las cosas de este mundo, a amar las cosas materiales. De ahí comienza el tire y afloje, porque Dios también quiere que suframos en esas pequeñas pérdidas o grandes pérdidas. Y a veces es ahí donde nuestro corazón comienza a jactarse, comienza a amar y comienza a usar a Dios no como fuente de vida, sino como fuente de providencia. Providencia material y no espiritual.
Debemos entender, queridos hermanos y amigos, que el despojo de vuestros bienes, si lo sufrimos, lo suframos con gozo, lo recibimos con gozo. Y debemos estar dispuestos, queridos hermanos, que en ese sufrimiento saber de que es por causa y amor a Cristo Jesús. El mundo quizás escuchamos y nos ofrece a un Cristo bueno, amoroso, bondadoso, tierno, pero si en esa bondad y en ese amor yo no me estoy sometiendo a la voluntad de Dios y a su obediencia en su palabra y una disposición a obedecerle, entonces es en vano. Pablo dijo a los filipenses: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si Pablo hubiese rechazado la visión celestial, ¿qué habría perdido? Todo. Nosotros debemos estar dispuestos a perderlo, pero primero para perder tenemos que sufrir. Y el sufrimiento, como Pablo lo señalaba y le decía a Timoteo, sufre penalidades, comparte las penalidades. Como buen soldado de Cristo, que no se enriede en las cosas de este mundo, que no se enriede en las cuestiones civiles, que no se enrieda en lo que acontece, en lo que ven sus ojos y se pierde. ¿Y qué le dijo Pablo? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si verdaderamente queremos estar dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo como buenos soldados, que el Señor nos dé entendimiento para poder comprender cada sufrimiento por causa de Cristo que estamos dispuestos a padecer. Porque un buen soldado de Cristo está dispuesto a padecer por causa de su nombre. Un buen soldado de Cristo está dispuesto a padecer por causa de quién es su jefe y quién es el que da la marcación correcta. ¿Somos soldados de Cristo? ¿O qué tipo de soldados somos? ¿A qué rey o a qué jefe le servimos? ¿Quién es nuestro mayor oficial al cual respondemos de nuestros sufrimientos? Que en esta mañana podamos reflexionar si somos soldados de Cristo o somos soldados de nosotros mismos y nosotros somos nuestros propios jefes, oficiales al cual respondemos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por este momento que tú permites que podamos estar delante de tu presencia. Señor, hoy tu palabra nos enseña el ejemplo que Pablo le marcaba a Timoteo y que le hacía saber de la importancia de poder sufrir las penalidades por tu causa, Señor. Y Pablo era testigo de esto, porque él entendía perfectamente de que tenía que aceptar su parte y alentaba a Timoteo a aceptar su parte del sufrimiento que le tocaba como cristiano y como evangelista. Y le hacía saber de cuán importante era ser sobrio en todo y soportar las aflicciones. Señor, si realmente somos tus soldados, que estemos dispuestos a soportar, a ser sobrios y a soportar las aflicciones. Que estemos dispuestos a sufrir las penalidades como soldados de Cristo. Señor, que en esta mañana tu palabra nos lleve a reflexionar y a vivir tu palabra como soldados de Cristo.
En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes por compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente y nos encontramos en una próxima emisión de la palabra de Dios. Dios les bendiga.